tú tienes una responsabilidad muy grande en este micrófono, muy grande, y es mostrar liderazgos, mostrar alternativas, y hay que ser positivo. Como te digo, yo dejé de oír radio para que la negatividad de los medios no me afectara y buscara siempre crear cosas nuevas y positivas. ¿Qué significa la palabra Colombia cuando se dice desde la piel y no desde el poder? Uno es de donde nace y vive. Cuando tú estás afuera, por ejemplo, y oyes una canción que se llama Colombia, tierra querida de Lucho Bermúdez, el alma te estremece. Tú estás en un concierto y ponen esa canción y Se prende el power. se prende el power, o sea, la fuerza vital tuya. De cero al cosmos, un punto de encuentro. Creemos que las estrellas no están solo en el cielo, sino dentro de cada ser que ha tenido el valor de mirar su sombra con amor. Nuestro viaje es colectivo, no importa desde dónde empieces. Tú no eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer. De cero al cosmos, un viaje hacia lo esencial y humano. Hola, hola, querida comunidad de Cero al Cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice el maestro Rubén Blades en su canción Pedro Navaja. Hoy tenemos el honor de tener en nuestro set al doctor Fernando Paneso, gobernador de Antioquia en una época demasiado álgida, diría yo, la más álgida del país. Él no ejerció su poder desde el escritorio, sino afuera, codeándose con el peligro, con los riesgos tan grandes que tuvo esa época tan álgida del país. Cuando el miedo tenía nombre y el valor se escribía con sangre, fue embajador en Turquía y Ecuador, cónsul general en Nueva York y testigo directo de cómo se construye la dignidad nacional más allá de nuestras fronteras. ¿Vamos bien? Vamos bien, excelente. Un líder que ha caminado entre el fuego, la diplomacia y la esperanza. Gracias. Un colombiano que no ha dejado de creer en este país, incluso en las noches más largas y oscuras. Hoy no solo hablamos con un político, hablamos con una memoria viva del país. Bienvenido, doctor Paneso. Gracias infinitas por estar acá. Generosa eres tú aquí con tantas palabras elogiosas para mí. Y verdaderamente sí, la vida me puso en circunstancias muy especiales y momentos muy complejos. Fui gobernador de Antioquia en el año 87-88 y fueron hechos muy lúgubres y tristes. Empecemos con el asesinato de Héctor Abad Gómez, el mismo día de Leonardo Betancur y de Luis Felipe Vélez, que era el presidente de Adidas. En la mañana lo asesinan a él y en la noche en el mismo sitio, 12 horas después, asesinan a Héctor Abad y Leonardo Betancur, médicos salubristas demasiado importantes en la historia de este país. Y después se vienen una serie de hechos y vamos a hacer rápido para que pasemos a otros temas también interesantes y no pegarnos solo en lo negativo o en lo duro. 18 muertos en la Universidad de Antioquia. El secuestro y manejar el rescate de Rodrigo Arenas Betancur, el gran escultor colombiano. Pues para mí la escultura más linda que tiene este país es de él, es la que está en Paipa, los lanceros de Paipa. Es emocionante recordar la batalla del Pantano de Vargas. Después un enero terrible que fue el 13 de enero, la bomba del edificio Mónaco. Y el 25 de enero, para mí el día más difícil de la gobernación fue cuando secuestran a Carlos Mauro Hoyos en la entrada del aeropuerto de Río Negro. Y buscándolo en esta tragedia, pues encontramos a Andrés Pastrana, que lo habían secuestrado en Bogotá y lo tenían cerca al Retiro. Y momentos después de rescatar a Pastrana y todo, supimos la muerte infame, el asesinato infame de Carlos Mauro. Encontramos una grabación que decían: jefe, se nos está muriendo. Y dijo: rematen ese hijo de puta. Esas son frases muy duras y perdón decirla aquí, pero es la historia del país. Afortunadamente lo superamos. Hay gente que dice que estamos viviendo momentos difíciles. Puede ser, pero nunca comparables a esa época. En ese momento, recuerdo, siendo autoridad, creo que 1 o 2 veces decretamos toque de queda oficial, pero Medellín vivía en toque de queda. A las 6 de la tarde
En ese momento, la primera etapa de mi gobernación, yo fui el último gobernador que trabajó en Calibío y me tocó inaugurar el Palacio de la Alpujarra. Y salía yo a la ventana en Calibío y miraba la plazuela de Notíbara, 6 de la tarde, no había nadie. O sea, la gente tenía un miedo de lo que estaba pasando. Del año 87 al 91 son los años más trágicos de este país. Fue cuando Medellín en el año 88-89 fue la ciudad más violenta del mundo. 5.000 muertos en una ciudad. En ese momento estaban en la guerra del Líbano. Hubo más muertos en Medellín que en esa guerra. Pero afortunadamente superamos esa etapa y nosotros los antioqueños y los colombianos somos, la palabra muy castiza, berracos. Como la muestra salir de eso- la resiliencia. somos la sociedad de la resiliencia, de salir adelante. Es que yo recuerdo que yo me desempeñaba como sargento de la policía y la gente nos corría a nosotros. Claro. Llegó a llegar la guerra a ese punto que la gente veía a un policía y nos corría, literal, corrían. Es que llegar Pablo Escobar a ofrecer 2 millones de pesos por la policía asesinado. No, o sea, ¿a dónde llegamos? Fue muy complejo, o sea, una degradación de las cosas muy grave, muy grave. Pero bueno, también hay cosas positivas. Muchísimas, muchísimas. Somos una raza bastante, Uf, bastante que era yo. No sé, no como que me viene la palabra, pero le hago una pregunta. ¿Qué duele más, señor exgobernador de Antioquia? ¿Representar a Colombia en tiempos difíciles o ver cómo nos ven desde afuera? a ver, una pregunta con muchas aristas. Yo fui cónsul en Nueva York cuando la cola del narcotráfico era viva. O sea, por decirle datos que en ese momento me acuerdo, en Estados Unidos había 6.600 presos colombianos. 6.600. Y en la sola jurisdicción de Nueva York, 2.200. O sea, la tercera parte de los presos colombianos están en Nueva York. Y el 99% eran por narcotráfico. O sea, ahí en el centro de Nueva York, en el Metropolitan Correctional Center, llevan las personas que están en proceso de ser juzgados, porque ya cuando son declarados culpables, los pasan a una prisión federal. Este Metropolitan es mientras tienen el juicio. Ahí estaba, por ejemplo, en ese momento la famosa Kika, que era don Denis Muñoz Mosquera, que era uno de las personas involucradas en la bomba del avión de Avianca. ¿Y por qué él? Porque a Estados Unidos tenía preso a alguien por esa bomba, porque en ese vuelo iban ciudadanos americanos. Entonces ya Estados Unidos lo tomó como un delito contra ciudadanos americanos y se calculó que Dan Denis Muñoz Mosquera era uno de los autores intelectuales del tema y lo tienen preso. Entre otras, su captura fue algo, pues llamémoslo rápidamente, de película. Él, en ese momento, las comunicaciones, los teléfonos públicos de los Estados Unidos eran usados como la red para los narcotraficantes, porque los teléfonos públicos tenían un número y los colombianos tenían vinculado Viper. Un colombiano con Viper daba sospecha. ¿Y qué hacían ellos? Se ponían al frente de un teléfono público y daban, llámeme a este teléfono. Entonces ellos hablaban, colgaban o sea, no los podían interceptar porque usaban toda la red de teléfonos públicos. Pero a él le cogieron una comunicación a alguien cercano a él llama a la casa o algo en Colombia, porque él era de aquí. De acá a Medellín. Y alguien en Los Ángeles y dio que iban a llamarlo un número en Queens. Y muy bien, él aparece y en ese momento me cuenta uno de los policías que estuvo en la operación, había una señora barriendo, un tipo limpiando ventanas y era un teléfono doble, de esos que son 2 cabinas, que eran 2 cabinas porque ya los teléfonos públicos con los móviles desaparecieron. ¿Se acuerda? Lo primero que uno llegaba a un aeropuerto era la moneda de 200 pesos para poder llamar en el teléfono público. Y él, entonces, para un carro, se baja alguien, timbra el teléfono y él lo coge y se baja
un señor, y en seguro en ese momento lo identifican. Cuando de pronto este señor se ve rodeado de la que barría, de que estaba barriendo, del que limpiaba las ventanas, todos eran agentes descubiertos. Identifíquese. Y saca un pasaporte, Juan Esteban Restrepo. O sea, llamemos un apellido de estos rangos, y Dan Denis Moreno. Obviamente, venga un momentico, este pasaporte es falso. Con eso a él lo cogen en la primera. Era un pasaporte que se habían robado en Europa. Ajá. Y pues, la mafia, pues la conexión se había llegado a Nueva York, le cambiaron el teléfono y cogen a Dan Denis Muñoz. Quise esa anécdota. Iba al Metropolitan Correctional Center porque me pidieron de la Cancillería que visitara a alguien allá que lo habían deportado de la Florida. Entre otras, allá se usa la palabra deportación de estado a estado. Los estados son, llamamos, independientes. Y entonces, esta pareja, que era una pareja de personas conocidas, las habían deportado por lavado de activos a Nueva York, que era la acusación. Y yo voy allá y le pregunto, oiga, entrar a esa cárcel, pues, o sea, puerta se abre, puerta se cierra, puerta, pues las medidas de seguridad más impresionantes que yo he visto en mi vida. Y me siento con el director. Yo ya pedí una cita y uno como cónsul tiene el derecho de visitar cárceles. Y me recibe el director y de esas cosas que le pregunto, bueno, ¿cuántos presos hay aquí? Me dijo, tantos. Y le pregunté, ¿hay colombianos? Dijo, un momentico, y cogió el computador y la lista empezó a salir un montón de gente y a mí me dio una pena. ¿Yo por qué pregunté? Obviamente era después de los americanos la población con más presos, La más alta. la más alta que la de Colombia. Entonces me tocó eso era muy complejo, muy complicado, enfrentar esto, o sea, una comunidad muy buena, pues como le digo, la conocí a fondo, pero había unas manchas muy complejas, o sea, en ese momento las calles de Nueva York, los colombianos eran, la zona de Queens, de Jackson Heights, era una cosa poderosa. Hoy los mexicanos los desplazaron. Antes los poderosos eran los colombianos, hoy son empleados, llamemos, de estos carteles mexicanos o Plan del Golfo y todo esto. Muy complejo. Entonces fue una época muy difícil. Eso desde el punto de vista de la pregunta, ¿qué hacer cuando se está en un momento con una mancha como la que teníamos en ese momento, donde colombiano era mirado con sospecha? ¿Y qué traté yo? De buscar revivir ese amor por el país y que la gente no se sintiera toda maltratada. Entonces por eso hicimos la galería de arte, hicimos eventos. Yo estuve con la comunidad en todo evento que me invitaban, estaba, venga. Y cosas, por ejemplo, que manchaban. En una fábrica de relojes de New Jersey, uno cogió una circular interna que decía no contratar colombianos. Y entonces fueron allá y armamos una manifestación a la puerta de la fábrica protestando con ese mensaje contra los colombianos. Eso pues fue un montón de gente y salió el gerente, o no, fue un malentendido. Y al otro día estaban vinculando como 5 o 6 colombianos para cambiar la cosa. Eso hace que la gente se sintiera, llamemos, respaldada. Sí, claro. Y yo decía, el consulado es la casa de los colombianos y a uno no lo pueden esculcar. En la casa mía nunca me han esculcado cuando yo llego. Entonces era darle cariño a la gente. Pero obviamente este tema del narcotráfico en ese momento era muy complicado. Pues Pablo Escobar estaba vivo, todo esto ya estaba empezando. Ya yo fui el primer embajador de Colombia en Turquía, me tocó abrir la embajada. Y yo me puse a pensar, ¿cómo hago Colombia? Sí, es un país para América Latina que si usted le ponía el mapa, nadie sabía en dónde estaba, ¿cierto? Los países latinoamericanos conocidos eran Brasil, Argentina y Cuba. Cuba, siendo un país tan chiquito, tenía una diplomacia, que sabe manejar. O sea, Cuba, todo este tema del Che Guevara, Castro, son héroes en muchas partes. La camiseta del Che, usted va a la India y la ve colgada en los esos Para la venta. para la venta. O sea, el Che fue un ídolo que lo supieron vender. O sea, esa diplomacia supo vender al Che como el
héroe de la revolución, el hombre que echaba por los pobres. Turquía muy importante y muy conocida. Y yo dije, ¿cómo hago para que Colombia se distinga a los otros países? O sea, que nos distingan, no uno más, sino como Cuba, llamemos que nos... Y me puse a pensar, lo primero es un país de 80 millones de habitantes, no hay presupuesto para hacer una publicidad por 80 millones. Y usé la ley de la gravedad, en el sentido de coger los círculos de opinión que tenían audiencia y de ahí empezar a bajar el conocimiento. Primera cosa, los gremios en Turquía son importantísimos. O sea, tienen universidades, tienen centros de pensamiento. Entonces, llevé al que estaba, en ese momento Colombia estaba luchando de entrar a la OCSE y ahora una persona muy valiosa que fue embajador en Japón. Y lo llevé a que conociera, a que mostrara la realidad económica del país, llevara a las universidades conferencias de Colombia en los centros académicos y usar la cultura. La cultura es una cosa que vincula. ¿Y qué hicimos en cultura? Llevar, por ejemplo, grandes escritores. Llevé a Héctor Abad Faciolince, a Eduardo Marce, varios más. La comida, y organicé semanas gastronómicas en los mejores hoteles de Estambul y Ankara. Cuando estaba allá murió García Márquez. Entonces aprovechamos las ferias del libro de Ankara y Estambul para volver a publicar las obras de García Márquez. Conseguimos que la Orquesta Sinfónica Presidencial de Turquía hiciera concierto de la música colombiana bailable que se había hecho en Sinfónica. La llevamos. Nos distinguimos. O sea, ya Colombia era calor, era música, era literatura. Y nos fue muy bien. Era mostrar una cara amable del país. ¿Qué conocían de Colombia ya? Casi nada, solo 2 personas. Una desafortunadamente muy mal, Pablo Escobar es en todas partes. Y allá un arquero que se llama Farid Mondragón, que fue arquero en el Galatasaray, que es el equipo más importante de fútbol de Turquía, que entre otras, yo estuve hace poco, bueno, iba Falcao a jugar allá, le hicieron toda la bulla del mundo, fueron a recibirlo con banderas colombianas y todo, pero le fue mal. Vivió lesionado todo el tiempo allá y toda la expectativa que estaba, pero nos basamos mucho en Farid Mondragón, que le decían Mondi, en buscarlo, o sea, promover a través del fútbol, porque los turcos aman el fútbol. Entonces, buscar qué nos unía y nos hicimos. Lo único malo, que no fue cuando estaba de embajador, sino después, a mí me invitó a la Universidad de Ankara 3 meses a escribir un libro sobre Turquía y mi experiencia. Estábamos entrando con Patricia a un centro comercial y me dice, Patricia, mira, cuando veo un almacén grande, narcos. Y entro yo al almacén y la foto de Pablo Escobar. ¿Y qué pasó? Y ahí es donde yo hice una reflexión. ¿Por qué es el almacén narco de la foto? Porque había una serie de televisión que se llamaba así. Y donde a Pablo Escobar, según, yo no las veo, yo esas cosas, como las viví tan intensamente, no me gusta ver. Que en esa serie de televisión, Pablo Escobar parece un Robin Hood. Entonces la gente, el homenaje al quien le quita a los ricos para darle a los pobres. Y yo decía, no, o sea, y la reflexión fue esta. Mientras los turcos hacen unas telenovelas preciosas que todo el mundo ve, Las Mil y Una Noches, El Sultán, con paisajes preciosos, etc. Nosotros es narcos, El Patrón, sin tetas no hay paraíso. Las muñecas de la mafia. Y quieren que el mundo nos vea de otra manera. Si eso es lo que nos vendemos nosotros. Comparando con Turquía, venden esas imágenes preciosas de Estambul, el Bósforo, esos paisajes tan bellos, esa comida, ese vestido. Nosotros es eso. Entonces, vale la pena la reflexión. Quería esos 2 contrastes. No, le agradezco muchísimo. ¿Qué herida siente que todavía no hemos sanado los colombianos? Yo creo que el tema del narcotráfico marcó demasiado la historia del país y su suerte. ¿En qué sentido? Creó una cultura en mucha gente del dinero fácil,
Que eso sea fácil, no sé, pero se llama dinero fácil. Porque usted está haciendo una apuesta y sin gran esfuerzo aparente o cosa, puede terminar con una gran capacidad económica. Y en ciertos círculos de la sociedad se volvió un símbolo. Era tener los carros más elegantes. Hubo hasta una marca que le decían narcotoyotas. ¿Se acuerdan? O sea, Sí, sí, sí. todo esto, o sea, Tuvieron una identidad a todos los una aspectos. entidad, todos llenos de alhajas de oro, anillos, cadenas, y eso marcó. Y hubo una generación que se perdió por eso. Despertó todos los- mucha codicia, me parece a mí. Has tocado, para mí, si una vez me preguntaron, diga usted, ¿cuál es la palabra que más daño le ha hecho a la sociedad? Codicia. La codicia es culpable de tantas cosas, hasta del cambio climático. Sí, ¿Por qué? tiene Por razón. codicia, por explotar el oro, acaban los ríos, los bosques. O sea, la codicia es lo peor del ser humano. Con el ser humano tantas cosas buenas, pero cuando es codicioso genera maldad. Y ese afán de tener y demostrar en todos los niveles sociales, o sea, eso no se escapó nadie, ni los que tenían mucho, ni los que tenían muy poquito. Eso tocó Todo todos los en la- estamentos de la sociedad. Y esa herida la tenemos que curar, o sea, volver a valores tradicionales y típicos. Somos un pueblo que ha resistido, como el de Antioquia, todo lo que es, tiene que salir también de esa marca tan dura que ha sido para el departamento y para su gente. ¿Cómo considera usted que podemos salir de ahí? Un tema educativo de largo plazo, pero empezando ya. Es enseñando valores, volviendo a lo básico, a lo fundamental. Entre otras, hasta en los pensum han cambiado de manera, para mí, para mal. Suspendieron las clases de historia, de cívica, del pensum. Si usted no conoce la historia, lo que ha sido, cómo este país Bolívar lucharon para independizarse, su sacrificio, lo que ha sido, pues la gente no tiene referentes. Es que la historia da referentes, da puntos también de mira. La cívica, respetar a los demás, respetar al otro. Cosas tan sencillas que hacen que la convivencia sea mucho más amable, que respetemos al débil. Todo esto, solidaridad, compartir, todo eso es un proceso educativo. Y debemos arrancar ya y podemos hacerlo. Y tenemos instituciones que son capaces de empujar, pero nos tenemos que unir todos. Y yo creo que desafortunadamente el país está viviendo un momento de polarización muy grave, donde ya no nos comunicamos. Si usted admira a este señor y yo admiro al otro, se rompen amistades, familias. Somos enemigos. Somos enemigos porque yo no pienso igual a ti. Muy duro eso. Y todos tenemos derecho a Todos los pensar días pasan todos los momentos. y terrible. No oye usted sino insultos de todo el mundo. Y todo el mundo, el que piensa distinto a ti es malo, es Enemigo. enemigo. Terrible. Y eso sí, Tremendo muy duro. eso. Para mí es un momento muy crítico en ese sentido. ¿Qué significa la palabra Colombia cuando se dice desde la piel y no desde el poder? Uno es de donde nace y vive. Entonces, cuando tú estás afuera, por ejemplo, y oyes una canción que se llama Colombia, tierra querida de Lucho Bermúdez, el alma te estremece. O sea, te lo digo, tú estás en un concierto y ponen esa canción y tú Se prende el power. se prende el power, o sea, la fuerza vital tuya. Un enemigo o un contradictor que le haya permitido crecer mental y espiritualmente. Una buena pregunta, un contradictor. A ver, primero, no he tenido muchos contradictores. Soy una persona que acepto la diferencia. Entonces he tenido discusiones frente a criterios muy, muy importantes. Más que contradictor, yo tuve la suerte de tener grandes maestros en el sector público y en el sector privado. Yo fui director de planeación de Álvaro Villegas Moreno y de Iván Duque Escobar. Y lo que aprendí con ellos fue impresionante porque tenían una visión de Estado, visión de gerencia muy grande. Y a veces, por ejemplo, yo le preguntaba algo que yo pensaba distinto y en eso aprendí mucho porque eran maestros. Álvaro Villegas Moreno fue un gran gobernador,
en su primera gobernación, hizo el edificio nuevo departamental. A mí me tocó la suerte de planear con él el Palacio Departamental de la Alpujarra y ser el primero en la inauguración. Y todos esos procesos a veces de discusión, cuando él me dijo, mire, yo quiero que usted se encargue de esto, bajo estas perspectivas le dije, a ver, yo me encargo de otra manera. Yo había conocido el Palacio Municipal, empezó mucho antes. Con todo respeto, si tú vas y entras, el Palacio Departamental es mucho más lindo porque es más limpio el paisaje. Tú entras al Palacio Municipal y es unas escaleras y una cantidad. Aquí es una plazoleta grande. Y yo vi que cuando estaba haciendo el Palacio Municipal aprendí. Un palacio de esos duraba en ese tiempo muchas administraciones. Entonces había mucho secretario de Hacienda, mucho secretario de Obras, mucho alcalde, por ejemplo. Y cambiaban cada vez que entraba uno. Mire, no, yo quiero que la oficina de Secretaría de Hacienda la haga así. Y cambiaban y tumbaban muros. Y yo le dije, vea, gobernador, vamos a hacer una cosa. Yo le acepto con 2 condiciones. La primera, que nombremos un comité donde estén los constructores y los que tienen que ver con el edificio en el departamento. Y nos ponemos de acuerdo. Bueno, y una persona que sea el enlace entre todos y nadie, ni usted ni yo podemos hablar con un yo diciéndole al gobernador, usted ni yo podemos hablar con el contratista, nadie. Solo eso, para que haya una comunicación. Ah, muy bien, listo. ¿Y la otra condición cuál es? Que se lo escojo yo. Y escogí un arquitecto que trabaja en la Secretaría de Salud, maravillosa. Y si tú entras al Palacio Departamental, al frente de los ascensores, cuando inicia el palacio, le hice un homenaje a él. Y está su nombre en una placa de mármol, en homenaje a Rodrigo Restrepo, que estuvo desde el comienzo en esto. O sea, en vez de sacarme la placa para mí, se la sacó a él. O sea, uno tiene que ser grato y reconocer los valores de los demás. El momento más solitario de su poder. Yo creo que fue el día de la muerte de Carlos Mauro Hoyos. Yo llegué a mi casa y dije esto, al otro día el entierro. Y llamaban que si va el presidente, que si no va el presidente, que esa inseguridad, imagínense, había secuestrado a Pastrana, pues aparecido Pastrana, la bomba del edificio Mónaco 12 días antes. Una fue el 13 de enero y la otra el 25. Muerte Carlos, el procurador en este asesinato. Que si va el presidente, que si no va, ¿usted qué recomienda? Que vaya, que no vaya, hable con la Guardia. Yo decía, esta responsabilidad en un momento. Yo tenía 35 años, era un sardinito. Y le digo Yo soy el que gobernador más joven de la historia de Antioquia. Y yo decía, ¿qué recomendación? ¿Que venga el presidente o no que venga? Bueno, al fin se decidió que no fuera. Y vino César Gaviria, que era el ministro de Gobierno. Y fue impresionante. Eso fue en Campos de Paz, allí cerca del aeropuerto. Se terminó el entierro y cuando me di cuenta todo el mundo se había ido. Eso eran helicópteros volando, pues los miedos a lo que podía pasar, la retardación. a la próxima bomba. Todo el mundo corría. Y todo el mundo, yo dije, miércoles, esto es muy complicado. Ya más adelante, un día dije, yo creo que está aquí. Yo entré con 3 guardaespaldas y terminé con 14. Y dije, no, ya, creo que he dado, entregado. Y me fui ante César Gaviria y le dije, me voy. ¿Por qué me voy? Esto va, en el caso mío, creo que va a terminar mal. La información que manejo, todo lo que está, yo ya siento. Y desafortunadamente, y me dijo, ¿quién? Y le dije, mi secretario de salud, que era mi amigo del alma, Antonio Roldán Betancourt. Y desafortunadamente a los 9 meses lo mató un carro bomba. Vivimos épocas muy duras. Le pido un permiso para que le demos un giro. Sí, total. Teniendo en cuenta que usted que vivió esa época, uno va a un restaurante y la gente dice, no, estamos en una inseguridad impresionante. No, es que no hay por dónde andar. No, es que no hay por dónde caminar. No, es que, qué peligro que... ¿A usted le parece que como está el país se compara siquiera a un pedacito de lo que nosotros vivimos? Usted, su administración como gobernador y yo como sargento de la policía. No hay ninguna posibilidad. O sea, la inseguridad urbana es la misma de hace mucho tiempo. O sea, nuestras ciudades nunca han sido muy seguras. Puede que a veces haya más picos que otros, pero las ciudades nuestras no han sido muy seguras. Y lo que yo le digo, hoy
¿Cuánto hace que no hay una bomba en esta ciudad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, y eso sí era terrible. Mira, después de esa bomba del edificio Mónaco, en Medellín, todas las noches había bombas contra las propiedades de los Rodríguez Orejuela, porque pues Pablo Escobar le atribuye la bomba a ellos, que es cierto. Y todos los días había una bomba contra una droguería La Rebaja, contra todo lo que tuviera olor al cartel de Cali. En Medellín y en Cali. Esto, como te digo, lo que tú dices, la gente veía un carro de policía y frenaba, se parqueaba, pero no se le arrimaba. Ni locos. Ni locos, o sea, porque podía pasar cualquier cosa. Tú vivías en una tensión, la gente, yo salgo de mi casa y no sé si vuelvo, decían en ese momento. Todos éramos así. Hoy no, yo aquí en Medellín me muevo por todas partes, en Bogotá, puede que le roben a uno la cadena o algo. Las matanzas que hubo en Oporto de 17 jóvenes. ¿Para qué vamos a enumerar todas estas masacres? Me tocó la matanza de Puerto Coquitos, donde mataron 18 trabajadores bananeros. Colombia ha evolucionado en muchas cosas y la seguridad ojalá no se deteriore. Pero hoy, estoy hablando del día de esta entrevista, no es comparable en ningún punto de vista. Y los que vivimos esa época estamos convencidos de eso. Lo que pasa es que ya han pasado muchos años, estamos hablando de 35 años. Entonces todas las personas que tienen menos de 40 años no tienen ninguna noción de esa época. O sea, solo tienen referencias. El detalle, doctor, es que hoy día usted en los medios de comunicación, en noticieros, en la radio, crean ese ambiente de zozobra tan dañino y tan perjudicial, tanto para la mente como para esa sensación de que todo el tiempo están peor que... Yo creería que... Yo voy a hacer una confesión. Peor. Sí. Desde 1999 no oigo radio y el del 2011 no oigo televisión. Ay, qué sabe usted. Entonces, ¿usted cómo se entera? Hay muchos medios, las redes hoy, uno tiene varios medios de comunicación, pero no estoy enfrentado al momento en que hacen el ruido y la bulla. La radio, ¿por qué la suspendí? Yo en ese momento trabajaba en EPM Bogotá, yo fui presidente de EPM en Bogotá. Y yo salía a mi casa muy contento y de pronto llegaba a la oficina como ofuscado. Pero, ¿qué ha pasado? Que de la casa a la oficina me había absorbido todas las malas noticias que estaban dando ahí, porque la gran mayoría, lo que tú dices, son malas noticias, mataron. Y yo le dije al conductor, de aquí en adelante solo ponemos música en el carro. Y estoy seguro que la mala noticia que haya o la que sea, la secretaria va y me dice, doctor, pasó tal cosa. ¿Usted supo tal cosa? Entonces, no me enveneno desde por la mañana con eso. Y después televisión yo ya había empezado también a bajarle. Y en el 2011 que nos fuimos a vivir a Turquía, pues allá que después me fui a Ecuador y tampoco. Y cuando volví dije, pues si ya no la volví a ver durante 7 años, pues ya no la veo más. En mi pieza no hay televisión, ni en la finca, no. Hay una televisión por ahí que, entre otras, la persona que trabaja con nosotros sí le gusta mucho. Y a veces hay un partido de fútbol. Yo fui periodista deportivo 4 años con Caracol y me encantaba el fútbol. A veces me asomo y miro el partido que están dando, de resto. Pero con eso mentalmente uno se siente mucho más tranquilo. Porque es que los medios quieren la noticia para capturarte, ¿no? Y te tienen excitado todo el rato. Mucho daño mental a la gente y primero personal, y a la población le crean un ambiente de zozobra. Estoy en una junta de alimentos, las ventas excelentes. Veo los informes de Nutresa del primer trimestre, están 13% por encima del año pasado. Miren los resultados financieros de las entidades financieras, y perdón la redundancia, los resultados económicos, excelentes. En general todas las empresas tienen resultados positivos. Las remesas el año pasado fueron más de 12.000 millones de dólares. Esos son más que las exportaciones de café, banano y flores juntas. Esos 12.000 millones de dólares se monetizan porque son las remesas de los colombianos del exterior para las familias en Colombia. Por ejemplo, la zona del Valle y la zona de Risaralda y eso reciben millones de dólares a la gente y eso se motiva, entonces se vuelve consumo.
las 300.000 o 250.000 hectáreas de coca, la cifra que sea, eso genera plata. Mala plata, pero eso genera plata en el medio. La minería ilegal con el precio del oro a ese valor, pues están destruyendo ríos, bosques y todo para sacar oro lo máximo posible. Hay gente que dice que hoy está dando más plata la minería ilegal que la coca. El momento que vivió el café hasta hace muy poquito, donde el precio del café batió récord, más de $3 la libra, 3 millones y pico al productor aquí el saco de café, con una de las cosechas más altas de la historia. Todo eso que genera un consumo impresionante. Vaya usted a un restaurante en cualquier parte y está lleno, cola. Vaya usted, móntese a un avión y el avión va lleno a donde vaya, en Colombia o el extranjero, el avión viene lleno. Entonces hay una capacidad de consumo impresionante que genera que todos estos resultados de corto plazo sean buenos, porque se está consumiendo. El problema es quién paga cómo se va a pagar esa factura en el mediano plazo. O sea, el gran reto que va a tener el próximo gobierno en el 2026, económico, va a ser el tema fiscal. Y otro tema, el de la seguridad, que tú lo tocas, que no va a haber elecciones por la seguridad. A hoy, estoy cortando, el 70% de los votos del país se dan en las 50 principales ciudades. En ninguna de esas ciudades hoy habría problema de que no hubiera elecciones por seguridad. Yo creo que ese tiempo ya lo pasamos. No, pero puede pasar. No, estoy hablando hoy. Si fueran elecciones mañana, en Medellín, en Envigado, se podía votar tranquilamente, porque qué problema de seguridad. Que entonces hablan que es que en el Catatumbo, que en el Canariño, que en Putumayo, el tema de orden público complicadísimo. Pero esas poblaciones no aportan el 10% de la votación. Me hago entender, o sea, las votaciones hoy por seguridad no estarían en peligro, hoy. Yo no sé de aquí a mayo del año entrante qué situación esté, pero hoy que asustan que no hay elecciones por seguridad. Sí, pero esas poblaciones no aportan el 10%, o sea, el grueso de la población hoy no tendría problemas para ir a votar. Entonces, también toco ese tema porque también gusta crear problemas donde todavía no existen y generar lo que tú dices. Esa zozobra. Esa zozobra. Yo quiero preguntarle una cosa. Desde que yo me acuerde, Colombia ha tenido gobiernos de derecha. Sí. Y voy a decir con mi verdad lo que yo he visto. Sí, claro. Guerras, una corrupción rimbombante, más guerras. Sí. Viven de la guerra, se agarran de la guerra. Y hoy, cuando perdieron unas elecciones, entra a la izquierda, veo mucha deslealtad aunado a los medios para desvertebrar un gobierno y no aceptan perder. O sea, no acepto y entonces usted es la loca que no tiene, usted es el que, fotos mentirosas. ¿Qué pasa en la política que llega a ese grado de suciedad? La lucha por el poder genera todas estas cosas y como tú dices, pues ha habido una rotación tradicional entre los mismos. Nosotros con nosotros. Entre los mismos con algunos cambios, pero no notorios, llamemos. Y eso ha generado, y este país, lo que tú dices, desde la independencia en la patria boba, que no nos habíamos acabado de independizar y ya estábamos peleando entre centralistas y federalistas. Y no, en serio. Nos quedamos de patria boba, ¿no? Y siguió. El siglo XX empezó con la guerra de los 1000 días. O sea, cuando nosotros pasamos del siglo XIX al siglo XX estábamos peleando 3 años, etc. Y yo creo que este gobierno era necesario y fundamental. Pero yo también quiero ser sincero. Algo que a la gente más le duele porque es la corrupción. Y este gobierno tuvo ese pecado. Y eso le ha quitado valor moral. Y lo digo porque yo creía también en este proceso. Y ha hecho cosas importantes de pensar a la gente, de que la gente del común sabe que tiene derechos y puede protestar y ha hecho proyectos de reformas laboral, el pensional, importantes. Pero desafortunadamente el tema de la corrupción que él dijo que iba a combatir, y te acuerdas que dijo que iba a crear una comisión internacional para combatirla, pues los escándalos son grandes y válidos. El tema de la unidad de riesgos es pecaminoso que hicieron allá. Ya hay varios capturados y van a ser juzgados
En estos días empiezan las fallas porque ya están declaraciones a cambio de beneficios, pues ya hay varios de ellos que están, como dicen vulgarmente, cantando. O sea, esa corrupción le quita autoridad moral a un gobierno y era parte de la promesa de cambio y creo que eso le ha quitado legitimidad y va a dar oportunidad a que otra vez, ese va a ser el argumento más importante de la campaña. Es mi visión, creo que ha hecho cosas revolucionarias en el buen sentido de la palabra de cambio, pero se equivocó ahí. ¿Por qué? Porque nombró personas que ya tenían serios problemas en administraciones anteriores frente al tema. Pero hay gente que era muy cercana a él. Y va a dar un nombre que ya está hoy con orden de captura, Sí. que era cercano a él, Carlos Ramón González. Ese no se lo puso la derecha ni nadie, era su aliado de toda la vida. Pero sabía que tenía problemas. Puso en uno de los puestos claves y hoy tiene orden de captura. Creo que la semana pasada sacaron una boleta del Interpol porque él ya no está en Colombia. Olmedo López no lo conocía, me explico, ese fue alguien que llegó ahí y resultó un bandido terrible. Sí. No estoy hablando de esos mandos medios, sino gente muy cercana a él, que no era, llamemos, la ética hecha persona para nombrarlos. Es que aquí No, uno mira a los políticos y cuál tiene esa ética, y cuál tiene ese liderazgo puro, pues no lo hay. Muy poquitos. Yo diría que Hay no lo gente, hay. no, sí hay gente buena que Sí lucha, la hay. sí la hay, porque si no sería muy pesimista. Si no hubiera nadie, Pero vámonos, usted para pues. poder ser político y poder crecer dentro de ellos, No. ¿no tiene que volverse casi que como ellos? No, porque uno puede ser limpio. Mira, yo nunca he hecho una política directamente activa, pero yo tuve cargos, por ejemplo, yo fui director nacional de presupuesto, manejé el presupuesto del país y nadie me puede acusar a mí y uno sabe ahí, pues crea cualquier fundación o cualquier cosa y a mí nunca. Cuando yo fui viceministro de Desarrollo había control de precios de las gaseosas, las cervezas y los carros de gama baja. Cada 3 meses el presidente Bavaria, el presidente Postobón iban a mi oficina para yo autorizar el alza. Y yo, imagine cuánto, una demora de un día de una resolución de alza de que cerveza, ¿cuánto vale? ¿No? Y yo puedo, en eso, como le digo a Patricia, yo puedo hablar tranquilo y hablar mal de alguien, pero nadie me puede decir, ojo que vos tenés. Y hay mucha gente como yo, hay mucha honesta, trabajadora que lucha por este país. Desafortunadamente los que brillan a veces son los bandidos. Sí, eso pasa. Eso Usted pasa. tiene toda la razón. Hay mucha doctor. gente buena, te lo digo. Yo Tiene que haber conozco mucha gente. que ha pasado por los ministerios con responsabilidades, con contratos inmensos y salen igual, el de patrimonio igual al que entraron. Hay otros que piensan que llegó mi cuarto de hora, pero ese cuarto Y no de lo hora vayas a aprovechar. y no lo va a apreciar, pero ese cuarto de hora a veces se le vuelve tan amargo, tan amargo. Sí. Tenemos que encontrar un líder bueno, y lo hay, Y seguro. que se quite esa polarización. Y que- Pues, que- y ¿podemos que eso- soñar en eso, yo, o no? yo sí creo. Tenemos que. Pero podemos salir de ese, sí, es que de ese va a ser. túnel en que nos metimos, ¿o Yo no? creo que sí. Yo creo que sí. Va a haber alguna fórmula del medio, alguien que una, porque es que si no une, volvemos a. Ese es otra el vez punto que tenemos que encontrar, buscar. sí, El alguien que una. Y que ya dejemos de odiarnos nosotros Bueno, con nosotros. el que una y esté preparado. Ojo. Que tenga la Aquí, preparación. ojo, aquí no podemos volver a improvisar, que ya nos pasó. Pero aquí es alguien que conozca el Estado a fondo, que haya sido ministro, conozca el Estado, su funcionamiento, sus resortes y que tenga la autoridad suficiente para no dejarse intimidar y presionar. ¿Hay un mago así que se vaya a lanzar? Sí hay, seguro que lo 1, encontramos. 2, 3, ¿cuántos? Sí, no sé, pero lo encontramos. Yo soy optimista. Este país, lo que decimos, si hace 30 años estaba al borde aparente de la disolución, de que la gente, todo el mundo se quería ir, ¿no? Mis hijos afuera, y hoy volvimos, que hay caídas y levantadas. Este es un país sui generis. Colombia es otro mundo. Yo que he vivido en tantas partes, no hay país en América Latina, bueno, que haya vivido lo que ha vivido este país, 200 años, y sigue vibrante. Ejemplos como el maestro Cano, que es un creador, que ha llevado Que da la cara por el país. En Nueva York, en la capital del mundo. Esos son ejemplos que tenemos que visualizar para darles
autonomía y autoridad frente a los demás. O sea, señalémoslo. Tú tienes una responsabilidad muy grande en este micrófono. Muy grande, muy grande. Y es mostrar liderazgos, mostrar alternativas, y hay que ser positivo. Como te digo, yo dejé de oír radio para que la negatividad de los medios no me afectara y buscara siempre crear cosas nuevas y positivas. Y hay mucha gente buena, es que hay mucha gente buena. Mira, si no hubiera mucha gente buena en este país, estábamos en la olla, se había desintegrado. Si todo el mundo fuera malo, No. Por eso hay mucha Yo gente no buena. pienso que haya, pienso pero- que estamos en un momento Sí, así. pero ahí lo que hay que encontrar es esos valores, destacarlos. El maestro Cano en la cultura, señalarlo, ¿cierto? No quedarnos solo en Botero y Gabo, que son grandes, o sea, demasiadamente grandes, pero tenemos que superar eso, como decía alguien. El problema de Gabo en la literatura colombiana fue que fue un sol tan fuerte que alumbró, que quemó una generación de escritores después, porque todo el mundo quería escribir como Gabo, y eso sí es muy difícil. Es muy complejo, demasiado complejo. Entonces, ¿podemos seguir optimistas? Sí, yo sí. Vamos para adelante, no hay alternativa. Bueno, yo pues vuelvo y digo, no sé nada de política. Hay cosas que le abono a Petro, hay cosas que le sí, critico claro, a Petro. sí, pero También tenemos que fuerte. apoyar las cosas positivas y criticar las negativas. O sea, también es una responsabilidad uno como ciudadano, lo que no le gusta decirlo. Yo creo que ese derecho lo tenemos todos y se supone que vivimos en una casi democracia. Al menos poder decir, o con base a, yo hablo de él, rescato mucho como abogado la reforma laboral, por ejemplo. Por ejemplo, y tú acabas de decir una cosa, aquí hay libertad de prensa absoluta. O sea, con esas críticas que le hacen a Petro, si aquí no hubiera libertad de prensa, si me hago entender, hubiera cerrado medios, no ha tocado un medio de comunicación. Eso hay que destacarlo cuando todo el mundo, todos estos medios se le han venido en contra. O sea, en eso es un demócrata. Puede que tenga otros pecados, pero en respetar las expresiones populares. ¿Usted ha visto algún medio que hayan sancionado o quitado? Ninguno. Maestro, ¿qué mensaje le quiere dejar usted a la ciudadanía en este momento tan álgido? Que pues yo traté de traducirle lo que yo oigo en los restaurantes, lo que yo oigo en los centros comerciales. Es mi misión al tener una persona como usted que tiene el criterio, que tiene el conocimiento para exponer de manera muy sabia si sí o si no la apreciación general está qué tan equivocada o qué tan acertada. A ver, Marión, es que la percepción general está dividida. Ese es el punto, ¿cierto? Cuando dice la percepción general está dividida, porque tú hablas con un grupo y todos esto se acabó, esto es el desastre, Petro. Total. Y tú hablas con el otro y dice, este tipo cambió las reglas de juego, generó unas cosas positivas, es un héroe, hay que reelegirlo. Entonces yo lo que creo es que hay que encontrar el punto medio de que es un hombre que tuvo grandes aciertos y que ha tenido desafortunadamente grandes problemas. Y debemos buscar, el país primero tiene que ser optimista. Lo que te decía ahora, los indicadores económicos todos son positivos. Tratemos de que ese problema fiscal, que va a ser muy grave si no se ataca desde el principio y con fondo, no afecte la vida económica del país, que al fin y al cabo la vida económica del país es fundamental. Bill Clinton lo dijo cuando empezó la campaña, que empezaron a hablar de otra cosa, dijo una frase que fue clave en las elecciones, es the economy stupid, es la economía estúpida. O sea, ahí está la clave. O sea, si la gente tiene con qué comer, tiene bienestar, es fundamental para el bienestar colectivo. Segundo, y en eso sí tenemos, y una de las cosas que Petro visualizó las desigualdades. Hoy todavía, según el DANE, 12 millones de colombianos se acuestan con hambre. Eso es justo socialmente. Y ahí es donde necesitamos un líder con visión social, que es lo que Petro ha mostrado. Señores, y una parte de la derecha sí, nos hemos equivocado. ¿Quiénes votaron por Petro masivamente? Las costas Atlántica y Pacífico, donde más pobreza hay, porque vieron esperanza ahí. Éramos demasiado feudales, ¿no? Sí, éramos feudales. El tema de la salud, que hizo cosas terribles. Pero si uno mira en la salud,
porque para mí el sistema funcionaba más o menos bien, etc. Pero ¿para quiénes? Para los de las grandes ciudades o concentraciones. Exactamente. Si usted va a Guapí, allá había un centro de salud. Si usted va a Guapí, los tipos tenían que ir a Cali para que les dieran una acetaminofén. O sea, que todo el mundo está carnetizado. Pero ¿para qué le sirve un carne a la persona que está por allá en Tutunendo, Chocó? Si no tiene, Si no tiene centro de salud. no tiene nada. No, más la gente de poder y más facilidad económica, no, ¿cómo es? para la gente de las poblaciones urbanas. Para la gente De las poblaciones urbanas, no de poder, porque la gente de clase popular tenía acceso a la EPS y le entregaban sus medicinas. Pero tenía que vivir bien ubicado. Tenía que estar en una ciudad como Medellín, Bogotá, pues, o Envigado, etcétera, en las grandes urbes. La periferia estaba totalmente desprotegida. La periferia está totalmente desprotegida. Y Y eso no es democracia. y eso no es Ni democracia. aquí Y ni hay en cosas- Capernaum. ¿Cierto? Lo que quiero decir, o sea, tú, la gente de Envigado de clase popular tenía acceso a su EPS, le entregaban las medicinas, pero la gente en Tutunendo o abajo, de Florencia para abajo, allá nada, ¿qué servicio de salud? Nada. Entonces, ¿qué es que el 93%, 98% es cobertura? Pues en papeles, pero en la realidad era distinta, el 60%. Una 70%. mentira. Sí. Vivíamos en una mentira muy mentira. Para eso sí, Y se descubrió mucho ahora. ahora sí. Yo soy abogada de las madres comunitarias, Sí. de una parte de las madres comunitarias. Y he vivido desde hace 13 años que estamos en esta demanda el rechazo de la clase política a que unas mujeres que fueron esclavizadas por el Estado, que cumplían una misión del Estado, fueran reconocidas como trabajadoras. Sí. Y he visto exponentes con unas mentiras que yo le digo, a mí me da escalofrío, más de la derecha, porque la izquierda, Petro, tuvo la visión de reconocer que era una deuda histórica pues, que tenía el país, ¿no? Más que histórica. ¿Cómo me va a decir a mí que usted cría a los niños para que los otros puedan trabajar y no usted te no da- está trabajando? Y usted cumple un horario, bueno, todas esas cosas. Eso me conmovió mucho a mí de este gobierno, que hubiera tenido esa visión de mirar al más desfavorecido. Te lo decía al principio, de que la gente descubrió que tenía derechos. Descubrió, no, sintió que le validaron sus derechos. Y eso es muy importante. Eso es muy importante para el futuro del país. Y el que llegue, si llega a ser de derecha, si no hace eso, en 4 años vuelve a izquierda. O sea, y va a tener un gobierno muy difícil. Si la persona no tiene el que llegue sentido social, sea de izquierda o de derecha, si de izquierda se supone, pero sentido social, va a gobernar muy complicado, un gobierno, porque la gente ya no echa para atrás. No, La gente que ya no no- se avance jamás. ¿Qué mensaje entonces le deja de optimismo al país sobre estas próximas elecciones? No, vamos a tener que escoger muy bien. O sea, es un momento crítico. Primero, defender lo que se ha hecho en este gobierno bueno, corregir lo malo. Uno de los problemas de mucho gobernante es que tienen el complejo de Adán. ¿Sabes cuál es el complejo de Adán? La historia comienza conmigo. Yo soy el primero, Adán fue el primer hombre, el adanismo, o sea, la historia de este país comienza a partir de que yo, de aquí para atrás, lo que había no existe. Entonces hay que volver a fundar el país. Claro, tampoco Entonces, es así. No, Hay pero que hay gente- reconocerle a cada quien. por eso, y hay gente que no, usted no ha visto en alcaldes que todo lo que él hizo en el anterior está malo y acabemos con esto y volvamos a arrancar. Sí, sí, he visto. Entonces, el complejo de Adán, Yo noto el complejo de Adán es el ego. Y a mí lo que, por ejemplo, estos candidatos presidenciales que hay, yo saqué un chiste con unos amigos, van como en 70 y pico, y dijo, hagamos un negocio, hagamos un álbum Panini. Hagamos un álbum Panini para que lo llene usted con los candidatos presidenciales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Unos egos grandes para poner después en la hoja de vida precandidato presidencial y ponerlo así. O sea, unos egos, Dios mío, como decía un amigo, hay unos de esos que el día que se quieran suicidar se montan en el ego y se tiran y se matan. Yo sí creo. Bueno, yo quiero darle las gracias. No a ti, María, por tanta generosidad conmigo. No, la generosidad es suya y yo soy muy consciente de eso y estoy segura que mi querida tribu también. A ustedes, querida tribu, quiero que por favor tengamos en cuenta que hoy no solo escuchamos a un exgobernador de Antioquia,
escuchamos a un testigo directo de la historia, a un hombre que enfrentó el miedo con firmeza, que representó un país herido con altura y que nos recuerda que aún en medio del horror, siempre hay un lugar para la dignidad. Que no se nos olvide, lo que no se recuerda, se repite. Chao. Gracias. A usted, man. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero al Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo